Sean todos muy bienvenidos a Más un Fry Podcast. Yo nuevamente, Luis por acá, recibiendo hoy día a Eduardo Otero. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, Luis. Un gustazo recibirte. El gusto es mío. ¿Entretenida tu profesión? Sí, entretenida. A mí me gusta mucho, me apasiona. Sí. Eres traumatólogo. Así es, traumatólogo. ¿Por qué decidiste traumatología? Buena pregunta. Mira, siempre me considero una persona que tiene muchos intereses. Y Ajá. en medicina me pasó lo mismo. Cuando estaba en la primera etapa, que es la de formación, me gustaba mucho lo que era medicina interna. Me iba bien en medicina interna, me gustaba la cardiología, la parte de infectología. Pero cuando fui conociendo un poco más, me empezó a gustar la parte quirúrgica. Me gustaba el tema de poder operar pacientes. Y sentía que, a diferencia de medicina interna en sí, o que es la medicina como general, el impacto que uno veía en los pacientes era como mucho más rápido. Entonces tú operabas a un paciente y veías los resultados de manera mucho más rápida, por decirlo de alguna forma. Y la traumatología me empezó a gustar también porque tenía esta beta también un poco con el deporte, un poco también con la parte musculoesquelética, y me fui decantando por ese lado. Ujú. ¿Nunca temiste eso de ver fractura? ¿Te llamaba la atención en algún momento de chico? ¿Tuviste esa curiosidad? Mm. Que no es morbo, podríamos decir en el caso, pero no es eso. Es la curiosidad en sí de ver. No, sabes que nunca tuve como esa curiosidad cuando era más chico. Cuando era más pequeño me gustaba mucho el tema de la música. Ujú. De hecho, me gustaba cuando estaba cerca en la básica el tema de como ser DJ y poner música, como que ese era el cuento que me encantaba más. Ya. Y después ya un poco en la educación media empecé como a tener un poco más el rol como más social. Y Ajá. yendo a la parte social me empezó a gustar la medicina como un área para desarrollarme. Ya. Pero nunca pensé en el tema, nunca lo asocié mucho con el tema de la cirugía. Ajá. Hasta cuando ya estaba dentro de la universidad y empecé a como conocer un poco más, me fui dando cuenta. Ujú. Y tú estudiaste en Conce, ¿cierto? Yo En Conce estudié, Medicina. exacto, estudié en la Católica Concepción, Ujú. estudié la parte de medicina y después me vine acá a Chillán a hacer la parte como práctica, como Ujú. los últimos 3 años de medicina en la Católica lo hice acá en el Hospital de Chillán. Ujú. Y después de eso me fui al Hospital de Quirihue a Ujú. hacer la parte de médico general de zona y posteriormente tomé la beca de traumatología que fue en Santiago, en la Chile. Cuando vienes para acá, pasas por urgencia también, ¿o no? Por urgencia, sí. ¿Y Teníamos harta hora de urgencia, era bien pesado. cómo esa experiencia? ¿Qué es lo que más te llamó la atención ahí? ¿Qué es lo que más se ve? Mira, el volumen de pacientes es como bien grande, Ujú. entonces es como una rueda sin fin, la urgencia, como Ujú. que es llegar y llegar y pacientes, pacientes graves, pacientes no tan graves, es Se ve como, de todo. es de todo, es alta tensión en la urgencia, es complejo el trabajar en urgencia, yo Ujú. trabajé por lo menos casi 10 años en urgencia, Ah, como médico general y ya. posteriormente como traumatólogo. Ahora, si consideramos la parte de la formación, haber sido casi unos 13 años. ¿Y tu interés por traumatología venía cuando ya, bueno, empezaste a estudiar o fue de antes? ¿O fue No, fue cuando, en los últimos años. ya, En- cuando ya habías visto, ya sí, pasaste? pasé, como te digo, por el encanto por diferentes ramas de la medicina Ujú. y en la última etapa me gustaba mucho cirugía. Ya. Y una de las cosas que me decantó también por el tema de traumatología fueron también los turnos. Porque me gustaba cirugía, pero veía que los turnos eran demasiado duros. Entonces, no sé, Ya. imagínate estar operando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, cansado, con Ujú. un Ujú. acúmulo igual importante en el cuerpo. No me veía así de aquí a, no sé, hasta mis 60 años. Claro, pero es algo normal en el ámbito médico, ¿cierto? Esos Sí, turnos largos. El otro día estaba hablando con un enfermero y me decía que los turnos de 12 es lo común, pues, es lo que se hacen, pues. Y médico me dijo que a veces hacen más. sí, mira, los colegas, los médicos que trabajan en urgencia, los fines de semana hacen turnos que son de 24 a 25 horas. No te creo. Entonces, Es un eso día sin dormir. es un día sin dormir. O sea, igual Ah, hay de repente espacios claro, para poder descanso. dormir, pero no Ajá, es ajá. un descanso normal, porque te puede acostar 2 de la mañana, te van a despertar obviamente si llega un paciente que está complicado, igual Ujú, siguen ujú, llegando pacientes en la noche, ujú. o algo que dentro del hospital requiera quizá una evaluación por algún médico que esté en la urgencia. Entonces, yo lo fui viendo y como en tema de calidad de vida, no se me aparejaba mucho a lo que yo quería. Claro, De claro. hecho, hice un par de años de urgencia acá en el hospital y mi día siguiente, que le llamamos posturno, eran del terror. O sea, yo no podía, no lograba pensar de manera clara Ajá. como debería ser
Y además eso era un riesgo tanto para el paciente como para mí, Exacto, entonces sí, po. preferí... Y eso es lo raro que siga así porque, o sea, los médicos saben que después de cierto periodo de tiempo que tu cabeza está funcionando, no va a funcionar igual, po. Después de 12 horas, imagina, 16 horas trabajando, Nadie, no va a estar al 100, po. nadie. Pero es la necesidad del sistema. Yo creo que en parte es como la necesidad del sistema, quizás también un nuevo cuestionamiento que también no hemos hecho nosotros en su momento, de los riesgos que implica eso. Ujú, Y como dices tú también, una necesidad, yo creo que se conjugan dos variables que son ujú. esas y que al fin y al cabo son peligrosas. Yo encuentro que es un tema que en algún momento habrá que conversarlo. Yo hace años atrás me acuerdo que en un foro de médicos también lo lancé. Ajá. Algunos me criticaron, otros me apoyaron, pero yo creo que no hay trabajo que tú estés más de 8 horas y que puedas después Claro, rendir claro, con claro. la misma calidad pasado ese tiempo. Claro, difícil. ¿Qué fue lo más difícil que viste en ámbito de urgencia? Me imagino que accidente, cosas del tipo, ¿no? Sí, sí, más que Ajá. nada eso. O sea, mira, cuando era médico general, lo que yo encontraba que era más complejo era, era el manejo de la paciente embarazada. Ujú. O te llegaba una paciente embarazada y tenías que operarla de manera urgente Ya. en un hospital periférico. Eso era como una de las cosas que a mí me preocupaba. Mm, Entonces, porque después con el paso de los años, el manejo del paciente como politraumatizado, que es el paciente accidentado, o los infartos y todo eso, es como que el manejo uno te lo enseñan, uno lo va aprendiendo con cursos y al final es fácil como el manejo ujú, porque hay como ciertas pautas, ujú. como haga A, después haga B, después haga C. Ya, ya. Pero ese manejo de la paciente embarazada, como el binomio que le llaman de embarazada y el niño, Claro. yo lo encontraba complejo porque además son dos pacientes que en sí, entre comillas, son sanos. Ujú, ujú, No es como un paciente más viejito que uno piensa que quizá puede llegar al borde de sus últimos días de vida, ujú. pero este es un binomio que es distinto. Ahí, en el caso, ¿qué te afecta más como médico? ¿Lo psicológico? O sea, lo humano de estar viendo la fragilidad de la otra persona, o ya lo físico ahí, lo que tienes que hacer, lo que tienes que actuar de manos, digamos. Lo técnico. ¿Sí? Mira, yo creo que al inicio las dos falencias están. Cuando uno recién parte, tienes también falencias, porque la parte teórica es una cosa y la parte práctica es Práctica. muy distinta. Entonces, o sea, en todo ámbito de Sí. situaciones. Ajá. Entonces, claro, uno sale de la universidad con mucho conocimiento, pero a la vez sale con muy poca práctica. Ujú, Y hay ciertas habilidades que también no solamente son las técnicas, sino también las habilidades blandas, ujú, y que en ese sentido son importantes en esta área. Entonces, ¿qué me afectaba a mí al inicio? Siempre he sido como sensible para en la parte humana. ajá. Entonces, habían ciertas situaciones en las que, obviamente, en el momento yo actuaba bien y actuaba como debía ser, como llevar la situación y ser el líder del equipo, pero cuando las cosas no funcionaban, uno igual se quedaba con eso Ujú, adentro. O sea, ujú, no sé, las primeras veces que me tocó que fallecieran pacientes cuando me tocaba verlo en una urgencia, en una reanimación, ujú, pacientes que a veces llegaban complicados y que no podía hacerse más, pues. Pero igual uno se quedaba con esa, ¿qué habrá pasado? ¿Qué podría haber hecho ujú, mejor? Voy a otra vez nuevamente reestudiar este tema. ujú. Entonces, algo que tú te lo llevabas a la casa y a veces te daban un turno y te ibas pensando en eso. Y eso solo se aprende con la práctica, en el camino, va Sí, adquiriendo la sensibilidad. exacto. Es un arte, sino la medicina no es como una ciencia exacta. Ujú, ujú, Nosotros lo intentamos y tratamos de hacer como se hace el trabajo científico en pos de lograr una excelencia en el trabajo, pero ujú, también hay una parte que es humana y ujú. el humano tiene errores. Y Claro. en ese sentido también eso implica que la práctica te va haciendo mucho más hábil en ese sentido. Ujú. Cuando uno dice traumatólogo, asocia tiro a huesos, ¿no es cierto? Pero ustedes ven otras cosas más, pues, en músculo esquelético, ¿cierto? Exactamente. Que explican un poco ahí qué es. La especialidad en sí se basa se llama ortopedia y traumatología. Ya. ¿Ya? Entonces, ortopedia tiene que ver con todas las afecciones, o sea, tú estás súper correcto con el tema que es músculo esquelético, o sea, Ujú, vamos más atrás, músculos, tendones, huesos, articulaciones, ¿ya? ujú. Eso, todo ese tejido, nosotros somos los especialistas en el tratamiento. Ya. Por una parte tenemos la rama que es la ortopedia, que tiene que ver en sí como las deformidades. Por ejemplo, una escoliosis, Ujú, un juanete, ujú. ya alguna de ese tipo de normalidades en sí, son las que trata el traumatólogo en la parte ortopédica. Ya. Y a su vez la más conocida es la parte traumatológica, que tiene que ver como con las fracturas, con de repente, no sé, lesiones musculoesqueléticas como un desgarro, ya. Toda esa parte como que la vemos nosotros los traumatólogos. Ujú. ¿Y la diferencia con un reumatólogo?
que algo similar, ¿o no? Se parecen, de hecho, conjugamos, tenemos como cuando uno ve la intersección cuando hay entre los conjuntos, cuando lo enseñaban cuando éramos chicos, Ujú. tenemos una zona que es también de intersección, y en sí que son las enfermedades musculoesqueléticas, pero con visiones distintas. Ellos ven mucho las enfermedades reumatológicas y las enfermedades autoinmunes. Y en sí, las enfermedades Ya, autoinmunes ya. son, por ejemplo, esas donde el mismo cuerpo Ajá, ataca al mismo organismo. ajá. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que es así, el lupus, Ah, ¿el artritis es una enfermedad autoinmune? exactamente. Ah, qué increíble, no sabía. Hay una diferencia importante porque suele también haber una suerte de equivocación al tratar de pensar que la artritis es lo mismo que la artrosis. Y son dos enfermedades completamente distintas. Ya, explícanos cuál es la diferencia ahí para entender, porque también tengo esa duda. Nunca logré entender Sí, bien qué era. pasa bastante y le pasa a la mayoría de la gente cuando te consulta y tú le preguntas, ya, ¿qué antecedentes tiene usted? Y te dice, no, yo tengo artritis. Y tú ves que es una abuelita que tiene como 80 años, entonces Cierto. es raro que sea una artritis, por lo Ya. general, porque la artritis es una enfermedad autoinmune. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el organismo sensa como que si fuera algo extraño o fuera del cuerpo, las mismas células propias y las Ajá, ataca. ajá. Entonces, y se da mucho más en pacientes jóvenes. Pero en articulaciones, También en articulaciones. El ART, eso ya, de artri, eso ya, de articulación. ya, ya, Entonces las dos son articulaciones, pero ya, una es una enfermedad que se provoca al mismo cuerpo y al mismo por atacarse las células porque las desconoce ya. y que se da mucho en población más joven, ¿ya? Ah, ya, Segunda, ya. tercera década de la vida y es bien jodida porque ataca tanto que deforma mucho las articulaciones, genera mucho dolor, genera una inflamación crónica. Entonces es una enfermedad que genera grandes deformidades cuando tú no las tratas a tiempo. Y eso no es que tenga una causa externa, es Es netamente autoinmune. interna, claro. Ah, Sí, el increíble. lupus, por ejemplo, es una enfermedad así, la Ujú, artritis reumatoidea es un ujú. ejemplo de esa enfermedad también. Ya, ya. Entonces es distinto. Y ahí es donde el reumatólogo tiene mucho que aportar porque el reumatólogo no opera, pero sí él entrega medicamentos. Entonces todos estos medicamentos como los corticoides, que son para Ajá. este tipo del metotrexato, que también es un fármaco que se usa para esto, o las terapias biológicas que tienen que ver con estos medicamentos como la ley Ricarte-Soto, que Ujú, salió ujú. hace unos años atrás, que tratan también este tipo de enfermedades. Ya, ¿Ya? Son medicamentos que logran disminuir la progresión de la enfermedad y muchas ya. veces incluso dejarla ahí stand-by, Ujú, ujú. que no aumente con el tiempo. ¿Y eso se puede operar? Eso no se opera. O No sea, se se opera. opera cuando tú tienes quizá una deformidad muy importante y muy invalidante con la vida, puede operar las deformidades en sí. Ya, Por ejemplo, yo que me dedico harto a lo que estudio pie, hay típico juanete, ya. el hallux valgus, ese en pacientes de artritis reumatoidea se genera una deformidad bien importante de los pies, donde los dedos como que se montan Claro, arribita y claro. se deforma el pie. Y ahí nosotros tenemos posibilidad de poder operar y dejar un pie mucho más estético e Ajá. indoloro. O sea, ¿el juanete tiene relación con la artrosis o artritis? Una, No. una causa puede ser la artritis reumatoidea, Ya, ya, pero hay otras causas que también lo pueden provocar. ya. ¿Y la artrosis? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la artrosis es una enfermedad que se llama degenerativa, no es autoinmune, o Ya. sea, es súper distinta. Ah, Entonces, ya. Por eso la edad. Ya, ajá. exactamente, claro. Ya. Entonces, degenerativa significa que el paso de los años a todos nos va a pegar en algún momento. Sí. Entonces, significa que con el paso del tiempo, el cartílago, que es lo que recubre los huesitos y que permite la movilidad de ellos, Ajá. se va desgastando. Entonces, yo le digo a los pacientes que es como cuando tú pintas una pared y Ajá. te fijas que después con el paso del tiempo como que empieza a como quebrarse la pintura. Ajá. Eso mismo pasa con el cartílago de los huesos. Ya, Y eso ya, hace que se pele como en sí el huesito y choque el hueso contra el hueso y eso es la artrosis. Pero es ya, una enfermedad asociada con la edad, mayoritariamente, y otras veces puede ser por algún trauma que cause y acelere un poco la artrosis. ya. ¿Y visiblemente y efectos son similares entre las dos? Es mucho más compleja la artritis, Ya, en ese sentido, o sea, avanza mucho más rápido. ya. La artrosis la puede tener, muchas personas pueden tener artrosis, pero no necesariamente van a tener dolor. Es Ah, como un ya. desgaste de la estructura, como Ajá. somos en sí como ciertas máquinas. Ya. Y con el tiempo se va desgastando la estructura esquelética y ese desgaste va produciendo la artrosis. Ujú. Entonces, hay pacientes que tú le tomas radiografía y te fijas que tiene una artrosis, pero a la paciente no le duele. Ni siquiera se Y sabe, no se ha quizá. enterado. Ajá. Claro, entonces eso es porque tiene una buena musculatura, es una persona que Ujú, quizás hace actividad física, que se cuidado bien en la vida, ujú. entonces no. Ya. Pero hay pacientes que de repente tienen una artrosis que tú lo ves en la radiografía, es muy similar a la otra paciente que no le dolía, Ujú, pero que a la vez sí tiene mucha sintomatología. ujú, ujú. Entonces,
va variando paciente a paciente. Claro. Y hablaste del juanete, porque en mi familia, mis tías, creo que todos tenían juanete. ¿Y por qué se da eso? ¿Es algo hereditario? ¿Qué sé yo? Es común Sí, es también. común. Ahí Ajá. tú das con dos puntos que son clave, po. Uno, me decías que es tus tías. Sí, Entonces, el factor femenino es un factor claro, eran predisponente mujeres, sí. al Ajá. juanete. Ya, Es más raro ver en hombres juanete, pero existe también. ya. Y también el tema hereditario. Ah, también tiene esa Claro, carga, tiene ya. la carga hereditaria y Ajá. por otro, como factor externo, tiene también el uso de zapatos muy estrechos. Entonces, el uso del Ah, ya, ya. taco, el uso Ajá. de estos zapatos muy estrechos en Ah, la de punta. punta. Ajá. Claro, porque tú muestra la historia que en Japón, hace años Ah, atrás, claro, usaban eso. claro, ellos no, al principio no tenían juanetes, porque Ujú. usaban estas típicas, cuando uno ve Como los unas animes, chalas. como unas Ajá, chalitas, como ajá. que los pies Claro. andan libres hacia adelante, Ajá, no había juanete en las mujeres japonesas. Pero después también con la occidentalización que han tenido también ellos, ajá, con los zapatos más estrechos en las puntas y las mujeres y todo, ajá. ya tienen más incidencia de juanete. Entonces ahí sí Guau. hay un tema como a dar como un tips, no usar estos zapatos muy ajustados Sí. hacia anterior, o el taco. En Brasil es muy común que las mujeres anden mucho con tacos. Yo me acuerdo, mi mamá todo el día con tacos, manejaba con tacos. Acá yo creo que menos, sí, se ve un poco menos. Pero el índice alto, hay mucha gente con juanete. Es harta gente, sí. Ya, ya. Pero yo creo que, mira, tengo la fe de que esto va a ir bajando Ajá. por el impuesto de los pacientes, porque como que la gente actualmente como que somos más de zapatillas, o sea, no sé, Claro, sí, más es más cómodo. cómoda, a mí me gusta Ajá, harto la zapatilla, es ajá. mucho más cómoda, no sé, es blandita, Sí, o sea, y como que también ahora hay zapatillas como para distintos momentos, pues entonces te claro. permite quizá un poco jugar con, Ujú, con la, ujú, la formalidad en ciertos casos. ujú. ¿Qué son los casos más comunes que ves en tu consulta? ¿Qué es lo que más padece la gente en Chile con respecto a eso? Sí, mira, en la consulta, no en sí como traumatológico, lo que uno ve harto es sobre todo la consulta por dolor lumbar. Ah, ya, El ya. dolor de espalda, Oh, ese entonces como que a todos nos afecta, yo creo que a todos nos ha afectado en algún momento el dolor de espalda. voy a aprovechar de hacer una consulta gratis entonces. Sí, dale una. Dale. Ese es como uno de los puntos como que uno ve que se repite bastante. O Ajá. sea, el dolor de columna, el otro, el dolor de rodilla, que es la gonalgia, ¿Ya? que eso se produce muchas veces por meniscos, cuando fallan los meniscos, en gente más joven, futbolista, no sé. Ujú. Y después ya la artrosis, también de cadera, la artrosis de rodilla, son como las patologías bastante frecuentes. Otra patología frecuente es el llamado manguito rotador, que es el dolor de hombro, ¿ya? Ah, eso Entonces, no conocía. se asocia bastante, no sé, a pacientes que trabajan con las manos sobre la cabeza. No es algo natural que los seres humanos trabajemos o que Ajá. tengamos que hacer cosas sobre la cabeza, pero Ajá. nuestra evolución nos ha obligado a hacer tareas haciendo sobre la cabeza. No sé, profesor que trabaja escribiendo Ah, en una claro, claro. pizarra, Ajá. las peluqueras, Ajá. los mismos obreros que trabajan a veces también Sí. pintando o en Ya. andamio, van Ya. produciéndose lesiones en el manguito rotador, que son causa también de consulta. ¿Qué otra consulta puede ser como frecuente? El juanete también es Ya. una causa de consulta. Ese ya se trata con cirugía. Depende. Ya. Depende. La verdad es que el juanete, idealmente uno debería tratarlo cuando es sintomático, Ujú. cuando duele. Entonces, cuando la causa no solamente es la deformidad, sino que el dolor, ahí uno debería tratarlo. Ya. Pues si Porque está ahí y no duele, no es necesario que es sea. mejor dejarlo ahí. Ya, ¿Por qué? ya. Porque una Ah, cirugía, las sí, me cirugías acuerdo que mi tía me son dolorosas. reclamaba muchísimo con Sí, los. han cambiado las técnicas, hay Ya, técnicas que son menos invasivas, que permiten manejar mejor el dolor, pero sin embargo, todas esas cirugías implican una osteotomía. ¿Y qué es la osteotomía? Es hacer una fractura pero controlada. ya. Entonces, al fin y al cabo, te fracturan el huesito y uno hace unos movimientos para dejarlo alineado, Ajá. pero igual es una fractura, o sea, igual va a doler. Ya. Ahora voy a hacerme la consulta. Lo que pasa es que partí con un dolor de espalda que era intermitente. Dolía un par de días, pasaba, al mes siguiente volvía a doler. em, Después tuve mis dos hijas y acostumbré mucho a usar ese portabebé. Entonces tuvimos dos seguiditas y estuve prácticamente 3 años muy seguido, la hacía dormir ahí, salía a caminar con ella ahí. También lo que te contaba, que tuve en un huerto de frutilla y también me ayudaba a cosechar todo, entonces siempre la espalda doblada. También hice trabajo de campo, de fuerza, entonces cargando cosas, haciendo hoyos. Entonces la espalda siempre muy presionada, digamos.
Y unos meses atrás me empezó a doler así y estuvo 3 meses que no paraba el dolor. Así que me hice una resonancia Ujú. y me descubrieron una discopatía en la parte lumbar, ¿cierto? Creo que la L5. Ese uno, Sí, sí, que sí, son las más típicas. claro. Y el dolor era constante, muy fuerte. Los remedios que me dieron, ninguno hace efecto. Eh, Me dijeron que cirugía tampoco se puede hacer en ese caso. Entonces, ¿cómo tratar? ¿Cómo prevenir? Me mandaron bajar de peso, eso sí, y tratar de no cargar más las niñas, no cargar peso. Pero eso me cuesta igual, pues igual las quiero cargar. Es difícil, pues son Sí, chiquititas las niñas y sí. uno no puede Claro, no, no, no no tomarlas me si gusta negarle un brazo, pues Exacto. entonces, pero ¿cómo se puede prevenir eso y de qué forma se puede tratar? Sí, pues mira, en sí, el dolor lumbar, yo creo que todos en la vida alguna vez vamos a Ujú, vivirlo. ujú. Según la estadística, es así. Ya. Lo que sucede es que eh, hemos cambiado mucho nuestro hábito de vida. Ujú. Entonces, el exceso de peso, la falta de actividad física juegan roles muy importantes. Entonces, si tú le tomas resonancia a 10 personas de sobre 30 años que van caminando por la calle, te vas a encontrar con discopatía o con ¿En alguna serio? cosita en la Ya, ya, columna. ya. O sea, Ajá. al 90-80%. Ya, Pero eso no es correlato de que haya una patología en sí, ¿ya? ya. Sino que porque van fallando los discos. Los discos son como amortiguadores que uno tiene Sí. en la columna y Ajá. estabilizadores de columna. Ujú. Son como una, yo les explico a los pacientes que son como si fuese un neumático, Ya, ¿ya? Que por fuera es bien duro y por dentro tiene como una gelatina. ya. Y con el paso del tiempo se va de repente fisurando el neumático y va saliendo ese tejido. Y Y va eso es lo generando, que duele después cuando y sale. genera el dolor más que nada porque como se pierde la estabilidad de la columna, las articulaciones que van como engarzadas una sobre otra Ujú. empiezan a cizallar y a moverse. Y genera eso el dolor Mm, a veces en la columna. ya. Cuando no hay una molestia hacia la pierna, hacia la extremidad inferior, como hormigueo o dolor así como si fuera de nervio, Ujú, por lo general no hay que operarla, ¿ya? ujú. Y el tratamiento ahí es, uno, bajar de peso y dos, fortalecer la columna. Ya. Y con esas dos cosas debería ahí andar impecable con el tiempo. ¿Cómo se puede fortalecer la columna? Porque me dijo que evitara incluso trotes, por ejemplo. Lo que me recomendó fue bicicleta estática. Pero, ¿de qué otra forma podría fortalecerme un poquito? Sí, mira, yo con los pacientes los mando siempre a terapia con kinesiólogo. Creo Ah, que ya, ya. ahí ese link que Ujú, nosotros tenemos con el trabajo multidisciplinario con los kinesiólogos es súper importante. Entonces, ellos te pueden brindar, ellos aparte hacen una evaluación y te ujú. evalúan desde su punto de vista profesional. Ya. Y hacen trabajos especiales para fortalecer la parte que es el core abdominal, que es la parte de la guatita, la zona lumbopélvica en la espalda, Ujú, y ver si es que hay alguna de las cadenas musculares que son que una interconexión de músculo y fascia en todo ujú, el cuerpo, si hay algún acortamiento o algo que haya que trabajar. ujú. Y de ahí yo me gusta hacer el link, sobre todo o sea, en todos los pacientes, hacia la práctica de la actividad física. Ya, De ahí te agarro y la idea es que tú trates de hacer ejercicio por lo menos un par de veces a la semana, ya. de fuerza, de fortalecimiento. Y Ajá, con eso ajá. uno evita dolores para la vida. El tratamiento con kinesiólogo, se tiene que mantener como constante en largo plazo, No, no es un par de necesario. consultas y se puede solucionar. Eso es como a la carta, es paciente a paciente. Hay pacientes que van Ya. a requerir, o sea, no toda la vida, o sea, Ujú, ujú. absolutamente no toda la vida, no es como que estés toda la vida con kinesiólogo, eso no tiene ningún sentido. Ya. Pero sí hay patologías que van a requerir, no sé, por decirte, 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses de tratamiento con kinesiólogo. Ujú. Y algo que se está viendo mucho es el tema de los quiroprácticos. Eso, en esa parte no tiene que ver, ¿cierto? Un quiropráctico igual te puede ayudar a una lesión lumbar. Mira, buena pregunta, me voy a poner ahí en aprieto, porque yo te voy a dar mi opinión sincera de lo que pienso al respecto. Ya, Mira, en Estados Unidos el quiropráctico es una especialidad en sí. O sea, ellos tienen ahí como está todo como normalizado, normado en la parte legal. Acá en Chile no hay ley de especialidades, ¿ya? Eso igual hay que ya, tener ojo, de ajá, repente cualquier persona se puede poner especialista ya, y no es así, ya, ¿ya? ya. Uno puede ver la intendencia de Ah, ya. salud y poner, no sé, ponen mi apellido, Ujú, Eduardo Otero, me ujú. buscan y se van a dar cuenta que sale que salí de la Católica, soy Claro, médico, claro. médico Ajá, general y que ajá, hice traumatología en tal parte. ajá.
Pero eso no está normado por la ley, ¿ya? Claro, Entonces cualquier persona se puede poner, pero tú lo puedes revisar ahí. ya. Entonces, aquí voy con esto. Con la quiropraxia no está como una especialidad ni como nada en el área formal, ¿ya? Claro, no es un médico el No, pues quiropráctico. no es un médico. Ya. Entonces, tú puedes encontrarte con gente que hizo no sé, pues estudió un mes, 2 meses, 6 meses, Ahí. un año, un curso de quiropráctica Ujú, y que no tiene todo el fundamento teórico de ujú, la parte musculoesquelética. Entonces, ujú. yo he leído de repente, no sé, pues, túnel del carpo, que son estas compresiones de nervio De que la se mano, producen, ajá. que las mejora un quiropráctico y tú sabes que eso no tiene ninguna validez. Sí. Entonces, a lo que yo le tengo quizás podría validarlo es a un kinesiólogo que haya hecho una especialidad en quiropraxia. Porque tú ya sabes que él pasó por la universidad, hizo sus cinco Ah, ya, ya, años, sabe ya, todo ya, cómo ya. funciona el aparato locomotor y por tanto se especializó en esta área y la puede trabajar, po. Ujú. Pero si a seca, no podría decirte. Entonces, cuando me preguntan, yo no sé cómo, no te podría derivar porque no sé si esa persona a la que tú vas a ver es una persona que realmente tiene los estudios y la preparación y no te va a afectar y no te va a producir una lesión o te va a agravar una lesión. Claro. Yo pasé por medicina del consultorio y lo que me recomendaron al final fue una terapia que yo no la conocía y de hecho no acepté al principio porque nunca la había ni siquiera escuchado, que es la terapia neural. ¿Eso es común? Yo nunca la había escuchado en mi vida y es como una terapia que me recomendó el médico para el dolor, pero yo la encontré muy extraña. Yo la desconozco. ¿En serio? Sí, sí. Es una, mira, es algo muy sencillo lo que me explico. Es una anestesia muy diluida que te inyectan en alguna parte del cuerpo. Mi caso era de la espalda y me quería inyectar en una cicatriz que tengo de una cirugía acá. Ah, ya. Pero que a largo plazo como que se corta el sistema de dolor. Pero yo lo encontré muy... Como que lo Después lo recetan. busqué en internet y sí, sí, o sea, dice que no es nada peligroso, que es algo común, pero era desconocido para mí también, Sí, entonces hay una, muy mira, raro. quizás se parece mucho a otra terapia que hay, que es el tema de hacer los bloqueos facetarios, Ujú. que se hacen en columna. Ya. Entonces, tú tienes lo que dice las articulaciones, que son estas facetas, Ujú. y que de repente, en el caso de artrosis o mucho dolor, y tú ves que con el kinesiólogo no anda bien, con bajar de peso no anda bien, le puedes ofrecer algo intermedio a una cirugía. ¿Qué es eso? El bloqueo facetario. Y lo que hace uno es que al paciente lo lleva a pabellón, y el pabellón lo acuesta en una camilla y con rayo X, o a veces con ecografía o con escáner, dependiendo la tecnología que tenga en el lugar y la expertise que tenga el especialista, Ujú. con una aguja que viene con anestésico y con corticoide, te infiltran la zona de la columna. ¿Ya? Dolió. Pero ahí, Sí, claro, entonces con eso lo que hacen es modular el dolor. ya. Como hacer como igual un cortocircuito de este dolor a veces Ah, ya. que se produce. Entonces eso, claro, tiene efectividad. Hay pacientes que andan súper bien y que les dura mucho tiempo Ya. la sensación de la molestia y hay Ujú. otros que no le hace tanto efecto. Ya. ¿Ya? Entonces, pero es una alternativa. Yo se lo Ajá. ofrezco también a pacientes que de repente yo veo que van con Sufren hartas mucho. sesiones de kine y que al final no tienen respuesta y sigue este dolor Ujú. y que tampoco como tú no califican para una cirugía, pues, porque no Ajá. todo paciente califica para una cirugía. Claro. O sea, la idea es que la cirugía sea algo Caso extremo ya. claro, y que te entregue una real opción terapéutica y que Ajá. no sea algo Ajá. que te someta a unos riesgos innecesarios. Ujú. Entonces, en ese sentido, uno lo puede ocupar. Ujú. Ya. ¿Qué es lo que encuentras más difícil de tu trabajo? ¿La atención en general? ¿De algún caso en específico? ¿La cirugía? ¿Qué sería lo más difícil? Mira, yo creo que lo que a mí más me complica hasta el día de hoy es la poca oportunidad que tienen algunos pacientes en poder tener su tratamiento en los momentos indicados. Ujú. Entonces, yo trabajo, el 90% de mi trabajo es en la parte pública, Ajá. ¿ya? Yo trabajo en el hospital, acá en el Ya. hospital de China. Entonces, y fui jefe por un tiempo del servicio y me tocó justo el tema de la pandemia, entonces tuvimos que bajar mucho los números de atenciones, Ujú. las posibilidades de cirugía, cuando íbamos como bien, tuvimos que bajar. Entonces, yo veía los números y no sé, un paciente que tuviese que esperar 2, 3 años para una cirugía, para mí es Claro inconcebible. que sí, po. Entonces, una de las cosas que a mí me chocan es esta inequidad que hay en los sistemas de salud. Es lamentable, pero bueno, Sí, la mayoría de los países lo sufre. Ahora estamos con un hospital nuevo, ¿cierto? Que se va a inaugurar pronto, me imagino,
¿Qué esperan con esa nueva instalación ahí? ¿Va a mejorar eso? ¿Van a tener más pabellones? ¿Se va a poder operar más? Quizás se va a poder acercar un poco más a lo ideal. Eso es lo que esperamos todos, po. Ujú, Es una necesidad que tiene la región ya más de una década ujú, que se viene conversando de este hospital, ujú. que lleva mucho tiempo la gente esperándolo, que está todavía en construcción, que esperamos que se entregue pronto. Y la idea es después poder tener más posibilidades todavía para darle una satisfacción al usuario, pues al paciente, Ujú. que al fin y al cabo es el norte que tenemos todos como médicos. Hoy es el horizonte, uno puede esperar, llegar a esperar 2 años una cirugía Sí. más. Ahora hemos bajado bastante los números. Hemos estado así full trabajando porque empezamos con unos proyectos que son de listas de espera. Ujú. Entonces el hospital ahora trabaja de lunes a sábado, más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, los pabellones. Ya, Entonces, los sábados son como hasta las 1 2 de la tarde. ya, Entonces eso ha permitido que le hemos puesto el pie en el acelerador al tema de la cirugía y pacientes que teníamos con lista de espera la hemos ido cortando de manera bastante fuerte. ya. Pero todavía, no sé, pues estamos recién en lista de espera 2021 Ajá. y en eso estamos, 2 años. 2 años. Ajá. Ahí hay un pabellón solo de traumatología. No, hay pabellones de todas las especialidades. Ya, Y ahí nos repartimos. Hay como no sé, pues ahí se entrega una papeleta que es como del año ajá. y tú puedes ir programando. Entonces te encargas de la programación anual, vas viendo cómo lo vas distribuyendo. ¿Y cuántos pabellones hay, por ejemplo, en el hospital de acá? En el pabellón son 6 pabellones en sí, los del Ya, módulo, más otros pabellones que son de urgencia. Que son ya. como 2 pabellones, 3 pabellones de urgencia, y que uno de esos a veces también se presta para los servicios internos. Entonces pueden haber 10 cirugías al mismo tiempo. Claro, sí, más o menos. Wow, Sí. vale. No, sí, se opera harto, se trabaja Ujú, harto acá, y de ujú, hecho los números del hospital fueron bastante buenos en tiempo de pandemia, ujú. cuando muchos hospitales cerraron las atenciones, en Santiago, por ejemplo, Ajá. nosotros seguimos tuviendo buenos números. O sea, uno entiende que, como te digo, no alcanzamos a suplir todo lo que quisiéramos y la población lo manifiesta, Ujú, y yo estoy de acuerdo con eso, pero igual nos hemos comportado dentro dándole todo lo que hemos podido en ese sentido con el hospital. Y yo ujú. creo que la idea es esa, o sea, hay un alineamiento al respecto que yo encuentro que ha sido bastante bueno. Ya, Pero igual, no, los recursos son escasos y tenemos claro. de hecho, imagínate que en lo que es policlínico estamos al tope. No, Todo lleno. llega un colega y no tenemos dónde meterlo. Ajá, ajá. Entonces, Ah, sí, es un lugar de espacio, infraestructura. sí. Pero ahora la infraestructura que están haciendo, eso va a ampliar la capacidad del sistema igual, ¿cierto? La va a ampliar, pero tampoco es tanto. Ya. Tampoco es tanto, porque este proyecto igual lleva mucho tiempo atrás hecho. Sí, Entonces, sí. Y hemos y hemos aumentado. aumentado la población y las necesidades y los cambios también tecnológicos que lleva todo esto. Entonces, probablemente este hospital que tenemos acá actualmente, el Herminda Martin, igual siga trabajando, Bien, sí, pues. Que no se pierda aprovechando igual. esa Ajá. infraestructura que es buena y es grande ahí. Ujú. ¿Qué cirugía más común para ti? ¿Qué es lo que más Mira, haces? lo que más hacemos es fractura. Lo que Ya. se nos come no sé, el porcentaje mayor de pacientes hospitalizados es la fractura. Y eso ya es, digamos, ya por una urgencia, por un accidente Sí, principalmente, ¿cierto? Y ahí no hay como aplazar, no, ahí no hay posibilidades. sí, pues, como otra cirugía que quizá puede esperar una semana. Sí, po, un juanete no es una Claro, urgencia, claro, claro. pero un paciente fracturado sí lo es. Claro, claro. Una abuelita que se fractura una cadera, tú no puedes darle Ajá, ajá, un mes ni nada que más ajá. de espera. ¿Y qué fracturas son las más comunes? La fractura más común de todas es la fractura de muñeca. De muñeca. Sí, esa es clásica de la abuelita, acá sobre todo en esta zona que es rural, que Ajá, nosotros somos una de las regiones con más ruralidad que existen en el país. ajá. La clásica es la abuelita que se cayó, que fue a darle de comer a los pollos, que la botó el perro afuera, o que Ya. iba caminando y se resbaló con la alfombra, cayó sobre su muñeca y se la quebró. Oye, todo se me viene a la mente así, personas de la familia, lo mismo, pues abuelita que también le pasó lo mismo. Sí, sí, el, También, el mecanismo, la historia es como muy ajá, se común. repite, se Sí. repite, sí. ¿Y qué parte es como arriba donde se le rompe generalmente? Acá en esta parte tú tienes dos huesitos. Uno que se ¿Ya? llama el cúbito, que va por la Ujú. parte
de acá del huesito del dedito más chico, ¿Ya? y el radio, que es por la parte donde está el pulgar. Y Ajá. esta es la articulación radiodistal, la Ajá. que se fractura. Esta es la Ya. muñeca en sí. Ya. Aquí se quiebra. Y es una fractura que es de articulación, entonces es mucho más compleja. Ya. ¿Y cuándo son esas fracturas de huesos más grandes, por ejemplo, fémur o la tibia, ¿cierto? Yo una vez me impresioné mucho porque estuve hospitalizado y al lado mío estuvo una persona joven y le pusieron esos fierros que Por quedan fuera, por todos lados así. Y tenía un fierro que iba como por adentro del hueso. sí, ¿Va por adentro del va por hueso? adentro del Como por hueso, la médula. por la médula. No, Pues se llaman clavos endomedulares. era así. Sí, No, tremenda Toda cuestión. el Casi todo el radio. Ajá, trayecto ajá. del hueso por la parte interna. Ah. Ah, sí, entretenido, ¿viste? Claro, para una persona común, yo de verlo así ya me daba ganas de desmayarme. No, si nosotros dentro de las especialidades tenemos la pinta de que somos los mecánicos de esta cuestión. Y él estuvo al lado mío, no cuando lo puso, cuando lo fueron a sacar el fierro. Porque él llegó con todo ya, Con los digamos, fierros afuera. claro, con ya sano, digamos, el hueso, y tenía que hacer el procedimiento donde le sacaba. Y de ahí llegó el médico y mostró El medio clavo. sí, el fierro. Sí, era muy grande, impresionante. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Es más difícil esos huesos grandes o Son más fáciles que que por lo general que más los chicos? huesos más. Lo que pasa es que uno puede definir así como a reglas generales fracturas articulares, que Ujú, son toda la articulación como de la muñeca, del ujú. tobillo, de la cadera, de la rodilla, que por sí, como son huesos que tienen que moverse, Ujú. son mucho más complejos Ah, ya. uno busca en sí la perfección en cuanto a una reducción. Ujú. Reducción es cuando uno lo opera, Ya. ¿ya? Y les pone una placa o un fierrito o algo. En cambio, los huesos largos, por ejemplo, un fémur, una tibia, un cúbito, un radio acá o un húmero acá, uno no necesariamente requiere que sea a la perfección la reducción, Ya. porque el huesito igual va a pegar y no va a Ajá, afectar la ajá. movilidad, Ya. ¿ya? Entonces son fracturas mucho más complejas las fracturas articulares por sobre las otras fracturas. Ya. ¿Y qué es lo que más te demora en una cirugía, por ejemplo? ¿Es algo de eso, de los chicos, o alguna fractura así más grande? No, es que la complejidad se da a veces por otros factores. Ya. Si este huesito está muy molido, ahí es más Mm. complejo. O la gente los abuelitos que tienen osteoporosis y tienen un huesito que es Ah, mucho ya. más blando, Ya, entonces ya. uno se fija con placas, con tornillos y la fijación no Ajá, es tan buena, entonces los ajá, tejidos también a veces que no son muy de buena calidad. ajá. Me refiero a la piel o a los músculos. Ya, ya. Entonces, son otros factores que uno tiene que ir considerando más que la reducción del huesito. Y esos cuando quedan por afuera, es solo de la extremidad, es parte más grande, ¿cierto? Cuando quedan esos fierros Claro, expuestos es que ahí. esos pacientes que tú me dices que se quedan con esos fierros por fuera es lo que le llamamos la fijación externa. Ya. Son fierros que uno lo usa muchas veces como algo intermedio entre la cirugía definitiva, ¿ya? A Mm, veces pueden ser un tratamiento definitivo, en algunos ya. casos, en pacientes que no pueden operarse después, Ujú, pero, por ejemplo, ¿en qué pacientes se utiliza bastante esa fijación externa? En los pacientes que son los politraumatizados. Paciente que tuvo un accidente vehicular, en moto, ujú, en automóvil, que se fracturó el fémur, un brazo acá y todo eso. Entonces, esos pacientes, al estar móvil, uno les genera mucho dolor ujú. y además sangra. Entonces, Ya. tú le pones este fijador y estabiliza. Ujú, Entonces, dentro de la evolución de la traumatología, eso fue algo súper importante porque tú ves ahora que pacientes que tienen accidentes terribles viven. ujú, Antes esos pacientes fallecían. ujú. Entonces, estos fijadores permiten, en cierta medida, dentro de la parte traumatológica, poder sacar a ese paciente desde una urgencia, desde una UCI, a después ya una sala común y después poder Ah, operarlo. ya, ya. Y cuando por ejemplo, en los huesos de pierna y eso, no se ponen placas, ¿cierto? También se ponen También se placas. ponen Sí, placas. Esos quedan internos y después quedan exacto. ahí. Sí. Y los Ya. clavos también. Lo que pasa es que ese paciente quizá algo tuvo, alguna complicación y le sacaron el fierro. Ah, ya, ya. Uno por lo general evita sacar los fierros Ya. porque es complicado, porque imagínate, Ya está como pegado está todo adentro. pegado y hay que empezar a ahí jugar con toda la maquinaria mecánica y traumatológica que uno tiene. Claro. ¿Cómo es el mecanismo de biológico ahí para que el hueso se una de nuevo? Para que pegue el huesito. Tiene que ver con la sangre, ¿cierto? Sí, sí. Ya, ya, Sí, pues, se llama consolidación a ese proceso ya. y tiene sus fases. Entonces,
La primera fase es cuando uno se rompe el huesito y se genera una inflamación en la zona. Y se genera el hematoma, que es como este coágulo Ah, grandote de ajá, sangre. ya. Después viene la etapa que se llama el callo blando, que es como que se empieza a estructurar ya una cosita un poquito más. Ya, ya. ¿Ya? Después viene el callo ya más duro, que se empieza a solidificar. Ajá. Y eso genera como el típico cuando no sé si viste a un amigo que se ha fracturado de clavícula y queda como un rodete aquí arriba, como un pedacito grande de hueso. Ya, no me ha tocado, No te ha fíjate. tocado. Los que hacen descenso, eso saben de repente de este Ya, tipo de fractura. ya. O yo cuando chico también me fracturé una clavícula también Ajá. andando en bicicleta. Y después viene un proceso de remodelación que se puede durar años y donde el huesito después va tomando su arquitectura ya más normal, se normaliza. Ya. Entonces es una etapa que... Y de repente, claro, los pacientes te dicen, ah, pero yo quiero luego. Es que ahí es la Sí, po. biología, pues ahí Claro, claro, claro. no hay nada que hacer contra la biología, pues. Ella manda. ¿Y qué pasa cuando está la fractura y fue tanto lo que se fracturó en cierta parte que no es llegar y hacerlo así, que falta un pedazo? ¿Cómo es el procedimiento para que se una faltando algo entre medio? Mira, Ahí son varias cirugías, ¿o no? no es necesario. Cuando son huesos largos, como los que Ajá. tú me dices, así como una pierna, un fémur, entre más pedacito esté, a veces es más fácil que el hueso pegue, porque se genera como más hematoma y todo, y es mucho fácil que el hueso consolide. Pero cuando hay fragmentos muy grandotes, lo que uno tiene que hacer a veces es abrir esa zona, y ahí donde tú dices que no, el clavo no nos va a servir a veces muchas veces, y tenemos que abrir, y uno pone cable o pone un tornillo, y con eso trata de unir ese huesito que está muy grandote. Ya. Entonces, pero igual es como con la ayuda de la sangre y de lo que Sí, hay en el nosotros interior somos un medio para que el hueso haga su pega. Ya. Entonces, permitimos que el hueso pegue idealmente en su misma posición, en su Ujú. eje, que no se afecte la funcionalidad, aunque siempre hay un riesgo de que se afecte, o sea, sobre todo en las fracturas que son de articulaciones. Ya. Pero la idea es que sea funcional, que te permita por lo menos hacer tus cosas de la vida diaria. ¿Y hay algo que se puede hacer como para que sane más rápido? ¿Recomendaciones cuando...? Más que sane más rápido, que no sane lento. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí una de las cosas que es importante es primero permitirle al hueso que sus tiempos se cumplan. O sea, Ya. si te operan de una fractura o estás con una fractura y requiere, ponte tú un yeso y eso implica que no tiene que estar inmovilizado y no cargar, darle el tiempo para que el hueso vaya pasando por esta etapa. Ujú. ¿Ya? Si el hueso está en etapa de hematoma o callo blando, si tú mueves se va a quebrar ese callito blando. Ya. Entonces hay que darle las semanas para que esto se produzca. Ya. Aparte de eso, ¿qué uno puede hacer como paciente? Una buena alimentación. ¿Ya? Ah, ya, ya. La alimentación es buena para todo. O Ajá, sea, ajá. para lo que tú quieras, Sí, sí. es tu cheque a fecha junto con la actividad física Sí, para mí, para sí. poder llevar una vida, cuando uno sea más viejito, mucho más Ajá, llevadera, ajá, valga la ajá. redundancia. Entonces, en la alimentación, buen consumo de fruta, consumo de verdura, consumo de proteína de buena calidad. Ujú, Eso es como lo ideal. No fumar es súper ujú. importante. El cigarro, los vasitos son chiquititos, entonces con el cigarro se tapan. Entonces, si, Mm, como tú me decías, pues es sangre. ajá, ajá. Entonces, si no tiene buena irrigación, se Ya, tapan las arterias, no llega sangre ahí, el hueso no pega ya, ya. y se produce un descalabro. El alcohol también afecta la consolidación del hueso. Ujú. Después de eso viene la rehabilitación. Entonces, el hueso, si bien una etapa es de inmovilización, la otra etapa es de movilización. Ya, empezar a usarlo. Y ahí también, por eso digo, todo tiene sus tiempos, porque en su momento el hueso va a requerir que tú le des carga, porque Ujú. el hueso es un ser vivo y se Ya, alimenta de la ya. carga, Ajá, se alimenta de que tú pises, de que tú ajá. camines, que tú te Ya. muevas. Entonces, si no hace eso, el hueso se empieza a poner porótico, y es como este huesito de la abuelita, Ah, ya, ya, y ya. no pega tampoco. Ya. Entonces también tienes que ayudarlo con una buena rehabilitación, y lo último es tener paciencia, yo creo, que es lo que más cuesta. Yo Sí. que me he lesionado también, Ajá. me pongo, trato de ser empático también con los pacientes y a veces cuesta sobre Tener todo paciencia. tener paciencia cuando uno es activo y le Sí, gusta hacer sí. cosas y es autosuficiente o depende de las cosas básicas, te toca depender de un tercero. Ujú. Entonces eso a veces es complejo y Ya. hay que tratar de mantener la calma. Sí. El calcio ahí, porque siempre tenemos esa cosa con el calcio desde chico, el tema de que hay que consumir ciertos alimentos para el calcio, pero
En el caso de los huesos ahí, ¿tiene que ver? ¿Se receta calcio, por ejemplo, o eso es un nutriente más que necesita para... Mira, como todos los suplementos tienen que estar indicados cuando son necesarios. Ujú. Entonces, se indica mucho calcio, pero no se toman calcemias, po. La calcemia es el calcio en la sangre. Ya, Entonces, si tú tuvieses un déficit, está súper, ya, se se indica el entiende, se calcio. entendería, Ajá, pero no es tan común que haya un déficit de calcio en las personas. ya. Más hay un déficit de vitamina D. Y ahí sí que Ah, claro, estamos ya, complicados. ya. ¿Y también afecta? Afecta, Ah, sí, ya, ya. afecta. También tuve déficit. Yo también, de Sí, hecho, sí, sí. terminé el tratamiento hace un Y poco. hay que seguir ahí viendo con Ya, dosis de mantención, tienes que ajá, seguir ajá, después con eso. ya. Porque en la vida moderna Sí, nos hace estar como estamos hoy día, sí, en un lugar encerrado. encerrado, sin tomar sol. El sol también tiene sus riesgos, Ujú, entonces ujú. la vitamina D, para que su forma activa esté presente en el organismo, requiere la activación con el sol. Ya, Entonces, estamos ahí por ese lado, estamos fuera. ya, Aparte, estamos en una zona que es al sur, ajá. entonces tiene menos irradiación de los rayos. Ujú. Por tanto, los estudios han demostrado a nivel nacional es que un 80 o un 90% de la población tiene déficit de vitamina D. Ajá. Y la vitamina D es más que una vitamina, es como una hormona. Se ha demostrado que es una hormona. Ya. Y tiene que ver con muchas vías metabólicas y entre eso la salud ósea. Ujú. Y ahí es súper importante tomarse un examen y con el examen ver el tema de suplementarse con vitamina D. Entonces, es común que una persona que haya tenido una fractura, bueno, también tenga un déficit de Sí, vitamina y también se receta ahí. sería ideal. Ya, Pero no está tan concientizado en nosotros, ya, en utilizarlo. ya, ya. ¿Y cuánto? Bueno, me imagino que son distintos los casos, ¿cierto? Pero en soldar un huesito ahí, que se forme de nuevo y poderle darle la utilidad que tenía, ¿cuánto tiempo demora? Así como término medio, por sacando un promedio, 12 semanas, 16 semanas, 3 a 4 meses. Ah, igual es rápido dentro. Sí, Bueno, para quien no lo sufre, o sea, para quien sufre debe ser más tedioso, pero decir que se vuelva a generar un hueso ahí en ese tiempo es rápido igual. sí. Sí. Eh, es increíble La el. maquinita que tenemos es bonita. El tema del otro era la tendinitis. Eso también lo ves tú, ¿cierto? También lo vemos nosotros. Sí. ¿Qué es también? Es distinto a lo otro de artritis y artrosis, po. Sí, pues la tendinitis en sí es la enfermedad del tendón. O Ya. sea, en sí se engloba como tendinopatía. La tendinitis en sí como que no existe tanto, o sea, salvo que sea algo como agudo. La tendinopatía es lo más común, ¿ya? ¿Y qué es la tendinopatía? Es el tendón enfermo, así diciéndolo de manera fácil. El tendón es lo que conecta el hueso. Es lo que conecta el tendón. Tenemos el músculo, que es Ajá. la parte como gordita, como Ya, la carnecita que uno ve. ya. Y el tendón son esas cositas como blancas, duras, que uno ve en el pollo cuando se come un tuto de pollo Claro. y que lo Ya, corta y lo saca y no se lo come. ya, ya, Ese es el tendón. ya. Entonces lo que permite es que desde un hueso hasta otro se pueda hacer la movilidad, la Ajá, articulación. ajá. Entonces tenemos un músculo que está acá, otro que está acá, o sea, perdón, un músculo que está acá, un tendón acá, un tendón allá, y al movilizarlo hace el Ya, movimiento ya, ya. del músculo. Y el tendón es la zona esa es la que de repente se empieza a enfermar. ¿Y por qué se enferma el tendón? La mayoría de las veces es porque uno lo sobrecarga de Ah, manera exigencia. patológica, claro. Ujú, No sé, ujú, ejemplo, el típico, yo te hablaba del manguito rotador, que son ujú. los tendones del manguito los que se enferman en sí. Ya. Y es porque uno trabaja mucho con los brazos, no sé, un carpintero que trabaje mucho, Ujú, una peluquera que trabaje mucho con ujú, sus brazos. En casos, no sé, de deportistas, el tendón de Aquiles que sufre bastante, ujú. tendinopatía en gente que escribe mucho a máquina o que Ah, trabaja mucho también, claro. computador, de Ajá, la epicondilitis, que es de ajá. aquí al codo, que también es una patología del tendón. Ya. Entonces, en sí, sobrecarga por así progresiva en el tiempo. No es una enfermedad que como que sea de un día para otro. Hablando de eso, de gente que teclea, ¿hay alguna patología que haya aumentado por el cambio de vida que hemos tenido? Por eso mismo de antes me imagino que quizás no existía tanto eso mismo de la gente que está en computador, el tema que ahora estamos muy también curvándonos al cuello, Sí. ¿cierto? ¿Hay algo que se vea en aumento en ese sentido? Si tú me preguntas, ponte tú, la misma epicondilitis es una enfermedad que antes se Ya. asociaba, le hablaban del codo del tenista o el codo del golfista, ya Ajá, siendo ajá. la lateral o la medial. Entonces era como específica como de cierto grupo. Ya.
Y ahora, ¿quién juega golf? No jugamos todos golf y tenis. El Sí, sí, pádel te creo sí, que sí, está de po. moda. Claro. Pero se da harto, claro, la epicondilitis hay gente que trabaja con computadores o trabaja Ya. en trabajo esto, no sé, típico mismo en los ortofricutículas, que de repente es Ah, trabajar mucho claro. con las Sí, ajá, manos o ajá, trabajan en estas cadenas ajá. industriales, Ya, también se ya. enferman de lo mismo. Ya. ¿Cómo podemos cuidarnos en todas esas partes? Por tanto, huesos, tendones. ¿Cómo cuidarse? ¿Alimentación, ejercicio? ¿Cómo podemos llevarnos una vida más sana para no tener problemas con eso en futuro? Sí, es buena pregunta. Mira, yo creo que eso juegan hartos factores. Uno, lo que conversamos bastante ahora, Ujú. que tiene que ver con la alimentación. Ese es Ya, uno de los factores. Otro que tiene que ver también con el tema de la actividad física. O sea, es súper importante realizar actividad física de manera regular. ya. ¿Ya? Y otra parte también importante, el tema también de poder tener espacio. Sería ideal poder tener espacios también de recreación, de disminuir la carga, de cambiarla, de rotarte en la parte laboral. O sea, en la parte laboral no, ahí me llegan pacientes que han estado, no sé, 10 años haciendo la misma patología, o sea, haciendo Ujú. una misma función y llegan con los brazos súper enfermos y cuando ya tú no tienes muchas posibilidades Claro. y esa persona no le queda otra a veces que tratar de jubilarse porque la Ujú, pega tampoco ujú. no van a querer cambiar, no tienen otra pega que ofrecerle. Claro. Entonces, es complejo. Ujú. Bueno, el deporte siempre ayuda en todos los sentidos igual, pues. Sí, Claro. Lo que no le pregunté antes era con el tema de la herramienta en el área de cirugía, porque he visto en series, no sé, en películas, y usan casi la misma herramienta de un maestro, por sí, cierto, como taladro, esa tipo galletera para cortar. ¿Es así? es así. Es así. Imagínate, hace años atrás, cuando yo fui interno en este hospital, o sea, te hablo hace 10 años atrás, un poco más, y tenían estos mismos taladros Bosch en ese tiempo, los que tú compras ahí en el ¿En Sodimac. serio? Es como, claro, después con los años los fueron Ga cambiando y ahora Claro, claro, son como específicos de especial. Ya, ya, marca, ya. Ajá, marcas ajá. que extranjeras que hacen sus productos y todo el cuento. Ya. Pero antes eran así, tú veías ahí el Bosch que Bosch. tenías ahí en la casa y taladrabas ahí con eso, con Black& and brocas de ese. Decker. Exacto, Black and Ajá, Decker, sí. ajá, ajá. Era así. Y se usan herramientas, usamos las mismas herramientas, pero obviamente hechas para pacientes. Claro. Muy similares por lo menos. ¿Qué herramienta eléctrica sería como eso? Po, un taladro y algo Sí, para cortar, po. taladro, no sé, como el formón de repente. Ah, para picar ahí, Sí. pues. Ya, ya, ya. Y eso es Sierra, usamos también sierra. la sierra, esa tipo sierra de mano, sí. Claro, como sierras de manos que se Ajá, usan también, pero también usamos sierras con motor. ajá, ajá. Entonces, no sé si has visto de repente cuando trabajan los maestros con Sí, madera, nosotros sí. también tenemos una sierra que es oscilante, la sierra oscilante, para Ya, cortar, ya, hacer las osteotomías, que cortar el hueso. ya. Ahí también en la parte que de contar que me dedico más a tobillo pie, hacemos estas cirugías más chiquititas que lo usamos como un Dremel. Ah, ya, ya, ya. Yo tengo herramientas en la casa, tengo mi Ajá. Dremel y de repente practicaba ciertas cirugías Ya. con palos Ajá, ajá. para agilizar la motricidad fina. Claro. En sí, muy similar. La diferencia es que si uno comete un error, se Sí, po. puede cortar una arteria, una vena, entonces Ajá, ajá, ahí donde estriba un poco la complejidad. ajá. Eh, hay partes que son más delicadas, más difícil de acceder. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando nos especializamos aprendemos mucho cómo abordar ciertas estructuras. Entonces hay abordaje Ya. que a ti te permiten saber tener corredores de seguridad para evitar lesionar ciertas estructuras. Ah, ya, ya, ya. Entonces todo eso es Ya. lo que uno aprende en la parte como más de la beca, de la especialidad, cuando uno Ujú, se va a hacer la ujú. especialidad. La primera parte que te bombardean es con la anatomía y cómo abordar una zona del cuerpo. ¿Por dónde intervenir la? Claro, Ajá, y en las áreas, así como este área tiene ciertos riesgos, este ajá. nervio pasa por acá para evitar o tener ojo cuando uno se mete ahí, Ujú. esta arteria pasa por acá. Y en el caso ahí, porque a mí me operaron de la guata, tenía un problema de páncreas de chico. Y claro, el corte es así, pero una vez vi una cirugía de páncreas así, video, y de ese corte lo abren así y Claro, queda un espacio tremendo para trabajar así. En el sí, caso del hueso, lo mismo es igual. lo mismo. Se abre un espacio ahí como para tener el Sí, acceso. dependiendo de la fractura hay que abrir Claro, un espacio mayor. claro. Depende de la complejidad, sobre todo. Tú te especializas y también haces asesoramiento a deportistas, ¿cierto? Sí,
Bueno, tú dijiste que te llamó la atención eso de temprano. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que llega generalmente? Sí, mira, a mí me partió la inquietud por la práctica deportiva más que nada. Pues, o sea, empecé a hacer Ujú. deporte y me empezó a gustar el tema. Y en esos tiempos, cuando yo era más chico, no existía la especialidad de medicina deportiva. Estaba fuera de Chile y las posibilidades de salir afuera de Chile eran nulas. Entonces, la traumatología era como algo de lo más cercano para poder hacerlo. Y cuando ya egresé de traumatología, empecé a buscar algún lugar donde aprender. Y ahí me metí a un diplomado que en la Universidad Finisterra y ahí hice o sea, más que especialización, aprendí más del tema. Y lo hice más que nada por un tema personal, como para ¿Ya? ayudarme a mí Ya. como deportista en el tema de aprender toda la fisiología y cómo mejorar el tema de la parte del deporte. Y eso lo he trasladado también a la parte de mi ejercicio profesional. Ya. En el caso de deportista, me imagino que no sea tanto problema los huesos, po. No, 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 Más es la sobrecarga, ya, sí. ya, Y ahí también ese, bueno, el deportista que vea esto, o sea, sabe que es un paciente más complicado. Porque el ya. deportista tú, Se sobreexige. sí, pues, y tú les dices es que tienes que parar Sí. ahora y todo, y es la peor noticia que tú le diste en la Claro, vida, pues. claro. Y claro, es entendible, pero es difícil de repente hacerles entender de que las curvas de rendimiento bajan mucho si Ajá, tú te sobrecargas. ajá. De hecho, para que tú logres una alta performance en la parte deportiva, vas a pasar por episodios de sobrecarga y episodios donde tienes que recuperarte. Y Ya. la recuperación es parte del entrenamiento. Ya. Ajá, ajá. Entonces, a veces y yo también cometí el mismo error en su momento de darle y no escuchar al cuerpo. Ya. Y el cuerpo, como te digo, es una maquinaria muy hermosa porque te avisa. Ajá. Te avisa, el cuerpo siempre te avisa y te genera algún dolorcito, alguna molestia y uno Y es se hace momento de loco, pausarlo. se hace loco, se hace loco. Y le sigue dando y le sigue dando y hasta cuando hay la cuestión o te enfermáis Ajá, o lícitamente te tira al piso, uno ajá. a veces toma en consecuencia. Claro. Entonces la idea es no llegar a ese momento. ¿Para qué? Ajá. ¿Qué deportista es más común que lleguen a consultarte? Por lo general, yo he visto harto a atletas, Ya. ¿ya? Entonces, los que hacen running, sí, no Ya, sé, ya. hay harto running por acá en la Ajá, zona. ajá. Otros deportistas que tienen mayor riesgo de lesiones son los mismos, los futbolistas, Ajá, ¿ya? Por ser deporte de contacto, ajá. además también tiene más riesgo. Claro. El basquetbolista también es un paciente también que también consulta. Ajá. O sea, mira, no todos consultan, esa es la verdad, pero son con los que más tienen riesgo de lesiones. Ya. ¿Y cuáles serían las principales lesiones? Por una Eh, parte, las tendinopatías. ya. Ya las lesiones musculares, desgarros musculares, que también es una de las causas comunes. Ujú. Esas son como las que la llevan más en ese sentido. Y otra que también es más, ya más riesgosa son las fracturas por estrés, que ahí el huesito es tanto lo que uno lo somete a carga que de repente se Mm, quiebra. Y ya. no es como un quiebre así como un accidente donde es Claro. evidente, Ajá. sino un dolor insidioso que te molesta, tú como que paras un par de semanas y vas a correr y otra vez te empieza a doler. Y es como cuando está el hueso trizado nomás, algo Exacto, así. como una Ya. pequeña una fractura como de un ladito nomás, no de los dos lados. Ya, ya. Y que a veces es difícil de diagnosticarla. Y eso ahí es necesario cirugía, muchas veces puede hacerlo No, sin. prácticamente no requiere cirugía, pero requiere una descarga, o sea, Ya, reposo. reposo. Ajá, Y ahí es ajá. donde empieza el gallito con el Claro, deportista. claro, claro. Es que claro, para un deportista dejar de ejercitarse es como perder el Sí, po, ritmo, perder el tiempo y todo. Hay algo que vi en tu perfil que no había escuchado acerca de ortobiología, ¿cierto? la ortobiología. ¿Qué es? ¿De Sí. qué se trata Mira, la la ortobiología? ortobiología es una rama, entre comillas, nueva ¿Ya? de en sí de la medicina. Ujú. Yo la vengo siguiendo hace mucho tiempo y al principio cuando la leía y buscaba información no le creía del todo, porque no Ujú. habían tantos estudios que demostraran su efectividad. Y con el Ya. paso del tiempo fueron habiendo más estudios y fueron demostrando su efectividad. Y en sí se refiere a que se usan el mismo cuerpo para sanarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú ocupas las mismas células o ciertas sustancias químicas del propio organismo Ujú. que te aceleran la recuperación. Ya. Y en ese sentido hay diferentes ramas y que en sí lo engloban como en la medicina regenerativa. Entonces, la medicina regenerativa es como la gran rama ¿Ya? y la ortobiología es como esta medicina regenerativa, pero llevada hacia la traumatología, hacia la Ya, ortopedia. ya.
Por eso se llama orto, Ajá. por la ortopedia. Y hay diferentes, por ejemplo, has escuchado, me imagino, células madre. Sí, sí, Eso es sí, como lo te iba a clásico. preguntar igual. Eso es medicina regenerativa, Ya, ya, ¿ya? ya, ya. Hay otra también dentro de esas posibilidades, que es una rama que nosotros, o sea, es un nicho que nosotros queremos trabajarlo en el hospital acá y que Ujú. lo tenemos bien preparado y estamos ahí a puerta, ojalá, de sacarlo, que es el plasma rico en plaquetas, ¿ya? Y es Ya, súper bueno. choro. A Ya, mí ya, ya. eso es una de las cosas que en estos últimos tiempos me tiene como bien motivado. Ya. Como hacer cosas distintas acá Ajá, en el hospital y poder eso darle una chance que a los pacientes de acá tengan algo que es innovador. ajá, ¿En qué consiste esto? Tú tomas una extracción de sangre como cuando ajá, te vas a hacer un examen a un consultorio. ajá. Esta sangre tú la metes a una ultracentrífuga, que son centrífugas que andan a una velocidad muy alta, Ajá, y eso separa los componentes sanguíneos. ajá. Y de eso sale una fracción que es como una gelatinita que se llama plasma rico en plaquetas. Ya, Y eso viene con cantidades suprafisiológicas de elementos que aceleran la recuperación. ya. Y eso tú lo puedes inyectar en un tendón, lo puedes inyectar en una articulación y generar mejora en lo que se llama en sí el ambiente de las células. Porque cuando tiene una Ya. inflamación crónica, Ujú. se produce un desequilibrio en cuanto a la articulación o los tendones. Ya. O sea, hay mucha inflamación Ajá. y lo que hace esto es bajar la inflamación. Como que trata de, como que resetea un poco la articulación Ya. y Ajá. la lleva a su equilibrio, Ya. que en sí eso se llama homeostasis en medicina, pero llevar un tejido que está en desequilibrio a uno equilibrado. Ya. Y se hace con la propia sangre de los pacientes. Claro. Nosotros tenemos ahí en el hospital una unidad que se encarga de esto, Ujú. que lleva mucho tiempo y que yo la conocí cuando era médico general y sabía que trabajaban, y lo hacen mucho en las heridas de pies diabéticos. Entonces sacan Ya, ya, ya. Ajá. este líquido y queda como una pastita y con eso aceleran la cicatrización. Y hace Ah, poco, o sea, no tan poco, pero venimos utilizándolo en pacientes de traumatologías con heridas ya. complejas Ajá. y hemos logrado los cierres sin tener que hacer de repente injertos de piel o sacando colgajos de piel. Qué bueno. Sí, entonces, por eso digo, a mí me tiene muy motivado y Ya, ya. es entretenido porque acá en Chile no está tan explotado. Ajá. Está quizá en algunas clínicas privadas en Ajá. Santiago, como la METS, que lo realiza en la Ujú. parte de traumatología, pero para eso hay poco. Claro. Pero fuera del país, Argentina, en España, se Se utiliza usa. bastante y de hecho los congresos tienen dentro de su rama la medicina regenerativa. Y no es algo tan invasivo también como. No, tiene menos riesgo, Ajá. porque Ajá. tú, en comparado con un corticoide, que es lo que Ujú, hablábamos hace poco, ujú, el corticoide tiene su lado B, ujú, entonces esto es tuyo, ujú. entonces hay menos riesgo, Y la cantidad que se aplica también es una cantidad. pequeñita. Ajá, ajá. Sí, Se hace varias aplicaciones como sí, tratamiento. se puede hacer, la idea es como, depende de la patología y depende del paciente, puede ser Ya, de una aplicación hasta dos o tres, ya, ya. lo puedes ir repitiendo. En el caso de las células madres, ¿también se aplica en el local donde está También el...? se pueden aplicar en el local, sí. Ya. Pero También ese es un poco más complejo es más de... complejo, sí, Ya, porque la preparación es distinta, esto es mucho más claro. simple. O sea, imagínate que el plasma rico en plaqueta es una cuestión que tú la puedes hacer teniendo las medidas, obviamente, de esterilidad, Sí, séptica, todo eso sí. cuento, tú la puedes hacer en casi cualquier lugar. Po. Ajá, ajá. Sacas la sangre, lo metes en la centrífuga, te ayuda una enfermera que toma la muestra y después te la pasa y tú lo inyectas. Po. Mira, me acordé de mi papá, antes que iba a nacer, y me contó después, que él tenía problemas de piel, como de acné. Me imagino que eso no es nada como de medicina así como legal. Fue como algo que le enseñaron y lo hizo y alguien le ayudó y era sacarse sangre y ahí no sé si quizás se paraban, me imagino que no, y se inyectaban en el músculo. Entonces empezaban como de 1 miligramo y ya a la semana siguiente creo que 2 y hasta llegar a 9 y después iban disminuyendo. Puede ser que tenga algo que ver, o me Probablemente imagino sí, que sí, po. pues, Es claro. que la medicina es así, po. Se parte de cosas Ujú, muy ajá. básicas a veces, de descubrimientos que son a veces así anecdóticos, Sí, y después van dándose cuenta y dicen, oye, esto funcionó, sí, pero ya, ¿y por qué funcionó? claro, Y en tiene un eso está, po. fondo, claro, pues. Claro, y de hecho en esto todavía no están todas las respuestas, po. Ujú, ujú, Son tantas las sustancias que hay dentro de la sangre que ujú, algunas son conocidas y otras que no se saben las funciones. ujú. Entonces, es todo un cuento. Increíble. Bueno, tú también atiendes en una clínica, ¿cierto? Que es Trauma y Ñuble. Tenemos un centro ahí Ajá. traumatológico.
¿Eso fue un emprendimiento? ¿Tú eres parte del grupo? Sí, sí, Ya, sí. ¿cómo fue esa Mira, experiencia ahí? pucha, yo soy como bien así como... me gusta hacer cosas distintas. No sé si se notarán, pero había partido hace años atrás con un emprendimiento, pero cuando estaba como médico en Quirihue, Ya, que ahí tuvimos un centro con unos amigos, hicimos un centro médico, que al final cuando nos fuimos, como que le dejamos el centro al amigo que era el kinesiólogo, vendimos algunas cosas y él ya, siguió con eso. ajá, Y después cuando volví acá, con otro colega que tenía en ese tiempo, que ahora no está en el hospital, que era el Pancho Higuera, ujú, que es el médico de Ñublense, aquí que todos son de Ñublense, siempre conversamos del tema de hacer un centro, me decía, bueno, hagamos un centro, y siempre lo conversamos como en un café, la típica que uno siempre piensa y idea cosas, hagámoslo y ahí queda y ahí después, quedaba, pues, claro. y ya llevábamos 2 años cuando de repente se nos viene el azote de la pandemia. Ujú, Y algunos colegas que eran del Hospital de San Carlos, las condiciones que tenían en la clínica no les fueron muy favorables en su momento. ya, eh, y empezamos como ya, ¿sabes qué? Salgámonos de allá y hagamos algo nosotros. ujú, Y nace Traumañul en pandemia. ujú, Somos 8 traumatólogos ujú. que abrimos el centro ahí en esos tiempos. Y si me preguntas qué voy a emprender, mira, yo te puedo resumir, tú que eres casado, esto es como un matrimonio pero con 8. Eh, pero los 8 son parte Los 8 somos del... Ya, ya. parte. Entonces no es fácil, no es fácil. No, sí, Emprender es súper difícil. ajá, ajá. Yo creo que no es para todos porque hay Sí. que tener el aguante, Ujú, ujú, porque no es una cuestión que sea tan fácil, pero a la vez entretenida. ujú, Entonces nosotros estamos ahí en ese proyecto. Abrimos hace poquito el centro kinésico. ujú. Entonces, antes éramos solamente traumatología Ya. y éramos la atención médica como un traumatólogo, como tú cuando tú vas a cualquier lugar. Ujú. Y ahora aquí en Arauco, cerca de la plaza, Arauco 258, ahí para que vayan, tenemos a los kinesiólogos. Ya. Entonces la idea es como ir creciendo y generando una otra oportunidad de tratamiento de buena calidad, con Ajá, buenos especialistas, ajá. con gente capacitada, joven, para poder ayudar a la población y así generar otras instancias. Porque aquí Ujú, Ñuble tiene la gracia de que para mí es como un diamante en bruto. ujú. Entonces, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas para idear, para innovar. Entonces, y hay harta materia, pues, o sea, hay gente que quiere hacer cosas, como lo Claro. mismo que estás haciendo tú. Ajá, qué bueno. ¿Qué fue los desafíos más difíciles para emprender en ese sentido? Me imagino que tiene que ver hartos temas legales también con respecto a permisos y todo eso, pero ¿qué es lo más complicado? En ese sentido, la parte de llegar a un consenso entre todos, ¿cómo lo ves Sí, tú? mira, el consenso no es tan difícil, ¿sí? Porque tenemos que ciertas visiones parecidas, entonces Ajá, no hay tanto, y como que estamos alineados y como que seguimos al que en su momento tenemos directorio. Entonces, ya, en ya, tiempo estuve yo en el directorio y nos vamos cambiando cada 2 años. ya. Entonces, siempre nos alineamos con el directorio y ese Ujú, no es tanto el problema. Pero nosotros, como en sí, como médicos, tenemos re poco tiempo. ujú. Entonces, y no tenemos nunca en la universidad nadie te pasa lo que es negocio, lo Sí. que es administración. O sea, el médico de por sí es súper estructurado en la pega, Ajá, pero para afuera es sí, súper desordenado. ya. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos ha costado mucho el tema de, hemos ido aprendiendo con los errores. Ujú, Entonces, habían cuestiones que no cachábamos, cosas como de la parte contable, la ujú, parte ujú, legal, lo hemos ido apoyando, hemos cometido errores también, ujú, a veces en elegir a las personas, ujú. también nosotros no saber cómo movernos o cómo desempeñarnos. Entonces, todo eso ha sido como un aprendizaje que Sí, ha costado, pero que ha pero ido. que en eso nadie te, o aunque te cuenten, hay que vivirlo Claro, para poder entender un poco más, po. entenderlo, Hay que sí. pasar el proceso. Hablaste del tiempo también, y eso es algo que igual me causa curiosidad. El tema, porque siempre es muy ajetreado al día de un médico, tiene muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas en la cabeza. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de salud mental? ¿Cómo lleva, me imagino que en tu caso el deporte y todo eso, una vida sana te ayuda muchísimo, pero ¿qué haces tú para mantener una sanidad mental como pareja y no dejarte quizá influenciar o pasar malos ratos por eso? Es difícil porque, como conversábamos hace un rato atrás, eh,
En general, un médico que tenga un turno 24 es súper difícil llevar una vida Sí, claro. así de calidad. Imagínate que salir de ahí, no alimentarse bien, obviamente sales cansado, tienes que a veces que trabajar al día siguiente, tienes también obligaciones con tu familia, con tus amigos, con lo que tú practiques en otra parte, entonces, o también obligaciones de otro tipo. Entonces, yo encuentro que es difícil. Y el perfil, lo que yo veo y el interior que yo veo es que el sí el médico Ajá. trabaja mucho. Y mi crítica hacia nosotros es eso, que de repente dejamos de lado cosas que igual son importantes. Ujú. Entonces, es como cuando tú, no sé, pues vas a donde un nutricionista y te das cuenta que él tampoco se preocupa de su... Claro, De su entonces, nutrición claro, tanto. entonces como que tú dices, chuta, ¿con qué Ajá. cara me va a decir las Claro, cosas? claro. Entonces, lo mismo que yo creo que es como, para predicar también hay que ser un poco Ujú, practicar. Entonces, ujú. ¿cómo lo hago yo? Yo trato de llevar un equilibrio entre mi vida personal, mis inquietudes tanto deportivas como también académicas y otras Ujú, cosas que también me gustan con la pega. ujú. Entonces trato de no trabajar más allá de quizás lo que me dé el cuerpo. Ya. Hay momentos que, ponte tú, como ahora que estamos con este plan de cirugía y todo el cuento, que le he puesto duro y que Ya. estoy trabajando más de lo que trabajaba antes, Ujú. pero no es la idea que sea toda la vida Ya. porque no tiene sentido, o sea, al fin y al cabo, Claro. uno no es más que la pura profesión. Po. Sepo, sepo. Y bueno, si se pierde tu mano, todo el sistema pierde igual, pues. Sí, Claro. ¿Te has visto en algún momento sobrepasado? Algo que has dicho: "Ay, igual he estado mucho, me siento demasiado cansado", no sé. sí, he Ujú. tenido esos momentos. Ya. Sí, de que tú dices, en la beca sobre todo que era más pesado, que Ujú. tenía, no sé, me levantaba en la mañana a las 6 de la mañana. Esta era mi imagen. Yo estudié en el traumatológico en Santiago, ¿Ya? que es como el centro de referencia a nivel nacional de traumatología y uno de los más antiguos. Y me veía en San Martín lavándome y miraba para afuera y veía todo oscuro. Me lavaba las manos para entrar al pabellón. Y después, acto seguido, 12 horas después, 14 horas después, estaba ahí mismo lavando las manos y Oscuro. otra vez oscuro. Entonces, era una cuestión, pero era parte de la formación, pues. Claro, claro. Así que uno lo entendía que era parte, pero no es la idea. Bueno, son los procesos que asumes Exacto, para poder evolucionar igual, pues. exactamente. Vi que tiene algunos hobbies, pero uno es bien interesante porque es el buceo. Sí. ¿Qué tal eso? ¿De dónde? Bueno, tú eres Yo soy cerca de la de la costa, po, costa. Ajá. pero nunca tuve mucha ligación con el mar hasta que después dejé de estar allá. O sea, Ya, era típico, lo clásico, como todos los que vivimos en algún lugar con alguna belleza claro. natural, Ajá. Uno que no lo aprovecha hasta que lo pierde. exacto, después lo empecé a echar de menos y empecé a tener ese bichito del buceo. Ajá. Cuando estudiaba y estaba acá en la Católica, no tenía las lucas para poder darme las posibilidades de poder hacer buceo. Ujú. Pero después cuando salí empecé a hacer los cursos. Ya. Y ahí me empecé a meter en el cuento. Al Ujú. principio era difícil porque yo no sabía nadar. O sea, partí así, sin saber nadar. Tenía ganas de Sí, bucear, pero no y sabía era, nadar. uy, cuando la primera vez que me bajaron estaba pero muerto de miedo. Ajá. Sí, la chica que me acuerdo que era brasileña, de hecho, Ya, que ya, estaba instructora. en Quintay, me tiraba, me decía que bajáramos, y yo estaba pero así, cagaba miedo arriba. Ajá. Y pasó un par de meses o años y me tocó ir a Pascua, a Isla de Ya. Pascua. Ah, Y ahí bajé y quedé maravillado. Dije, esta ajá. cuestión yo no la puedo perder porque tenga miedo, por Claro. cobarde. Así que llegué acá a Chile y me inscribí en un curso. Ajá. Y de ahí empecé, yo creo que en un momento tenía más cursos de buceo que cursos de medicina. ¿Y dónde en Chile existen varios cursos? Sí, hay hartos Ya, cursos. Actualmente ya ha aumentado bastante, antes era poquito. ya. ¿Dónde diste esos primeros cursos? Mira, el primer curso que hice como, así que yo me sentí como, aquí, ahora sí que yo me las puedo, es en ProSub, acá en Talcahuano, hay un centro de Ya. buceo muy bueno, Ajá. que tienen ellos las instalaciones para hacer piscina y todo el cuento. Ya. Ahí partí y después hice algunos cursos en Pichidangui, donde tengo como mi profesor, que es como mi máster, mi maestro. Ah, ya. Y de ahí a poco he ido aprendiendo, pues, Ajá. y cada vez que puedo me arranco al mar y trato de bucear. Tenemos un grupo en Talcahuano Ajá. que buceamos en la caleta Chome, que es Ah, una ya. caleta que es bien Ya. bonita. Ajá. Y yo ahí tengo mi equipo, entonces de repente un sábado agarro las cuestiones, le meto el auto, Ajá. parto para allá y nos metemos nosotros. O sea, no con nada más. O sea, Ya. solamente nosotros con los equipos. Ajá. Después salimos, una empanadita de Ah, marisco. qué rico. Sí, Se pasa bien. se pasa bien.
¿Qué es lo que más te llamó la atención del fondo? Bueno, cuando fuiste a Isla de Pascua, pues, Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que con el tiempo esta pregunta obviamente uno se la hace y también te la hacen y uno lo va meditando? Ujú. Y creo que una de las grandes cosas que me ha dado el buceo es la capacidad de tener tranquilidad mental. Mm, Porque en el buceo tú estás abajo y ahí tenés que estar tranquilo. ujú, Y eres tú con tu equipo y con el ambiente que no es tuyo, que ujú. el mar no, el fondo del mar no es un ambiente para el ser humano. Claro. Y la respiración es súper pausada. Tú tienes que respirar Ajá, esta respiración. Y es muy parecido a lo que cuando uno hace meditación, ajá. que se trabaja harto la respiración. Yo creo que eso me da una tranquilidad y una paz mental cuando yo salgo del buceo que es como cable a tierra. Ajá. ¿Ha pasado algún aprieto, algo difícil? Sí, Igual te ha sí, tocado. me ha tocado. Yo la otra vez también hablaba con un amigo y también me contó de algo que pasó debajo ahí. Sí. ¿Qué te pasó a ti? Mira, estaba buceando en Los Molles, que es como la que le llaman la capital del buceo acá en Chile, En el norte, en el ¿cierto? norte, sí, Ajá. cerquita de Pichiangui. Y fuimos con un equipo, de hecho, el grupo de acá, el grupo Ya. de Chome. Y bueno, siempre se pregona que uno tiene que tener su equipo para bucear, Ajá. porque tú ya te automatizas cómo dónde están las cosas, porque uno entra con demasiadas cosas en el cuerpo. Claro. Entonces la idea es como tener todo eso medio seteado. ¿Se lleva siempre dos cilindros No, no, o no, pues uno, un cilindro? uno, sí, Ya. sí. Esos son como ya más técnicos que le llaman cuando llevan otro cilindro. Ya. Es otra rama como más Ajá. compleja del Ya. buceo. Ya. Y la botella que ellos tenían era una botella que se abría de manera contraria a lo que se abrían las botellas convencionales. Ya. Entonces tú antes de bajar te abres la botella Ajá. y ahí te bajas porque vas ¿cómo se llama? Un regulador que se llama, que es lo que te Ya. hace respirar al aire que tiene atrás, que Ya. es aire comprimido, que es aire como Ajá. ambiental pero comprimido. Ya. Ya bajamos 20 y tantos metros y empiezo a tomar aire y de repente siento que la cuestión no me está dando aire. Empiezo a Ah, chupar y la cuestión se cerraba. 20 metros. 20 metros. Y chuta, yo vi eso cuando te dicen que ves la vida pasar. Ajá. Tengo una niña, tengo una hija. ¿La viste? Y dije, chuta, mi cabra chica, dije. Ah, Y de repente veo un par de metros allá a otro colega, a otro amigo, y le pongo chala con las aletas. Ta, 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 ta. Llego donde él, lo doy vuelta y le digo, hay ciertas señas, le ajá, digo, ajá, y él me pasa la cuestión y empiezo a respirar, ¿cachai? Uno ajá, se comparte aire o ajá. tú llevas El como, auxiliar, lleva el auxiliar que se llama Octopus, que es el otro pulpo. que el pulpo. Ajá. Entonces me lo pasó y empecé a respirar y llegó el instructor y pensó que tenía una crisis de pánico. Entonces me decía que subiéramos. Ah, Yo le digo, no, 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 tranquilo, tranquilo. Y le pido que vea la botella, ajá. ¿cachai? Y ahí abre la botella y claro, la botella estaba cerrada, había bajado Ah, con la pura reserva que le quedaba. Entonces, y ahí ya el buceo fue todo, pero pucha, fue ese momento y dije, pero no, tuviste la mente fría por eso te de digo, revisarlo sí, y no subir más de pensar, encima. es que tú no puedes subir rápido porque Claro, por el se tema produce, de embolia, ¿cierto? exacto, se Ajá. produce un embolismo. Entonces, las burbujas que están ahí se Ujú, acumulan y te puede ujú, producir un accidente vascular o ajá, cualquier cosa. ajá. Entonces, por eso digo que el buceo me ha dado esa capacidad como siempre cuando te pasa algo en el buceo, lo primero que te dicen es que tú tienes que parar y pensar. Ajá. Y de ahí actuar. Ya. Entonces no te puedes volver loco. O sea, si Claro, no. claro, claro. Mira, mi amigo le pasó lo mismo, pues también tuvo una falla y también se acercó a otra persona a pedir que la ayudara, pero él sí tuvo que subir porque algo falló, Algo falló del claro, equipo. en el cilindro, sí. ¿Qué los lugares más bonitos acá en Chile? Me imagino que igual, Isla de Pascua, Y fue hermoso. Juan Fernández, me imagino que No debe podía ser. ir a Juan Fernández. Tenía Sí, ganas de es ir más difícil, yo sí, creo, de llegar allá. le tengo ganas a Juan Fernández. Acá, Ya. pero mira, acá Chome, Ujú. el litoral acá de Biobío, en Hualpén, es precioso, abajo. ¿Qué hay abajo? ¿Corales? Mira, es que yo creo que para los buzos chilenos, acá es jodido porque el mar son 12 grados, 11 grados, Ya. la visibilidad no es tan buena, entonces Ajá, como que ajá. aquí hay mucho amor, Ya, ya. más allá de las cosas que se ven, Ya, claro. pero igual hay cosas bonitas, ponte tú, no sé, hay coral, Ajá, hay anémona, ajá. hay unos nudibranquios que son como una especie son unos, no sé si unos moluscos, no me acuerdo bien el nombre de lo que son, pero son como llenos de colores, pero muy chiquititos. Ya, Hay ciertos tipos de peces que se ven abajo, ajá, los bosques que hay también de güiro, ajá. hay también hay harta montaña y eso genera colores.
Ya para el norte, lo que es los Molles, tú ves esponjas, pero de colores. Es que tú te paras abajo, ves amarillo, ves morado, azules, como que si alguien hubiese Increíble. pintado abajo. Ya, ya. Entonces es bien bonito, bien bonito. Ajá. ¿Qué profundidad ha llegado? Yo lo máximo que he llegado, porque con el equipo autónomo uno debería llegar hasta 30 metros. Ya. Pero a mi profe le gustaba bajar en profundidad, entonces lo máximo que llegué fue 40 metros. Ah, es harto igual. Es harto, O es sea, si harto, uno ve en la superficie acá para arriba, 40 metros. es harto. Es harto. Sí. Es más que nada porque hay un riesgo que tú bajando de los 30 metros se produce una patología, una enfermedad que se llama la borrachera de las profundidades. Ah, como una presión. Sí, y tú empiezas a tener juicio errático. Entonces te Ah, puedes o psicosear o ajá. creer el Jacques Cousteau Ajá, y meterte claro. hasta el fondo, Ajá, seguir ajá, animales. ajá. De hecho, yo esa vez bajamos con la hija del instructor y a ella le pasó eso. Se quedó como aturdida en el Quedó como canal. aturdida. Entonces Ujú. tuvimos que subir. Tú subes y como que ya Ya, mejora, mejora. mejora. ¿Y cómo es el tema de las corrientes y eso? ¿Tienes que luchar mucho en la hora del buceo? Imagino que hay partes que igual hay corriente hacia abajo, que te llevan a un costado, ¿cómo? Aquí es como similar como el surf. El Ujú. mar manda. Ya, Si el mar no está en condiciones, es mejor no bucear. ya, ya, ya. Yo me he metido a bucear en malas condiciones y no es agradable. Porque he visto un video de una vez que alguien estaba como buceando en una parte que llegaba así como a una profundidad más o menos, pero todavía estaban cerca de como del risco ahí. Y de la nada, la corriente le Se lo llevó. tiraba para abajo, claro, Sí, claro. Entonces eso también puede pasar. también puede pasar. Sí. No, y te mueve, entonces no te deja avanzar o te hace avanzar Ya, muy rápido. Hay veces que, como te digo, uno tiene que tener tranquilidad. Me ha pasado que de repente buceando hay mucha corriente abajo, entonces luchar contra el mar no tiene no, no, sentido. no, pues Entonces lo que mejor. uno hace es seguir un rumbo, pero no luchas contra el mar. Entonces si el Ya, mar te está tirando, tú esperas y de repente el mismo mar te ajá, salga. ajá, Y ahí uno pega un par de pataleadas y con eso ajá, se ajá. acelera. ¿Tienes otro hobby? El otro hobby es el deporte. Ya. El ¿Qué te tema. gusta? Ahora, actualmente, estoy haciendo triatlón, pero muy, Ah, muy, ya, ya, muy, muy ya, ya, amateur ya, y metiéndome un poco en el ciclismo. De hecho, ya, ahora en el trail me interesa, ya, pero me gusta hacer deporte en sí en general. ya, ya. Fin de semana, Fin de semana, sí, ah, tengo un pequeño gimnasio que me hice en la casa producto de la pandemia. ya, para no estar ahí tan parado. Exactamente. Sí, hay que mantener ayuda a mantener todo el cuerpo Y la en mente, bienestar, pues. y la mente. Te hace bien para la cabeza. El Sí, tema de hacer deporte te relaja. claro. Oye, interesante tus hobbies y también tu trabajo. Bueno, darte las gracias por haber venido a participar con nosotros. Para mí es muy interesante poder conocer esas distintas áreas y conversar un poquito más ahí acerca de lo que hacen las personas. Como tú también soy un poco inquieto en ese sentido y siempre tengo ganas de saber un poco más de cada cosa. Así que no, se agradece mucho. Agradezco también a toda la gente que nos estuvo viendo, los que nos van a ver. Síganos siempre ahí en nuestras redes sociales, todo como @frypodcast. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube porque eso es lo que más nos ayuda. Activen la campanita ahí, que eso nos va a ayudar mucho. Comenten, compartan, escríbanos siempre ahí lo que ustedes quieran ver, las preguntas que quieran ver en los próximos capítulos, invitados, sugerencias, siempre estamos atentos a todos ustedes. ¿Tú usas redes sociales? Sí, tengo Pásanos ahí. mi Instagram es Ajá. Dr. Eduardo Otero, traumatólogo, si mal no recuerdo. Vamos a poner ahí igual Sí. abajito, siempre dejamos el link. Sí, me gustan las redes sociales, creo que es una manera entretenida de poder acercar cierto conocimiento de lo que uno hace y de lo que uno sabe al resto de las personas. Claro, y de repente uno encuentra eso, pues buena información, entre medio de tanta cosa que a veces Sí, es relevante, ¿cierto? Que es común que uno vea en redes sociales, pero también hay buenos temas, buenos asuntos y buena información llegando porque hay gente siempre poniendo ahí. El otro es Trauma Ñuble, ¿cierto? Tramañuble, sí. Ajá. También, bueno, ahí vamos a poner el arrobita ahí para que la gente conozca. ¿Algún último mensaje? ¿Algo más No, que le mira, más gustaría? que nada agradecer tu invitación. Ujú. Me sentí súper grato con la conversación, fue Qué súper bacán. agradable y conversar de diferentes temas, Ujú. no solo de la traumatología, sino también de otras cosas. Así que estoy ahí abierto a cualquier otra invitación que quieras hacer No, para conversar buenísimo. otros temas. Así que Te agradezco yo mucho y bueno, espero quizás en otro momento ahí podamos hacer
otro pie ahí de conversa y seguimos profundizando y quizás en algo más. No hay problema. Un capítulo sobre buceo. Sí, no hay problema. Buenísimo. Muchas gracias, Eduardo, y nos vemos. Chau, chau, en una próxima a todo el público ahí. Nos vemos. Chao.